Por si las moscas, hoy vamos a hablar de lo que aconteció en Culiacán el jueves pasado. Es un hito, me parece, en la administración de López Obrador. Voy a intentar hacer un pequeño resumen para ponernos en contexto y después hablar con nuestros invitados. En la tarde del jueves comenzamos a escuchar que había varias balaceras en Culiacán y que la calle principal estaba sellada, estaba tomada. Empezamos a ver videos muy escandalosos de gente muy preocupada. Luego nos enteramos de que esta violencia había sido desatada por la detención de uno de los hijos del Chapo. Más tarde nos enteramos de que entregaron al hijo del Chapo para salvaguardar el bienestar de la población de Culiacán. Al día siguiente, el secretario de Seguridad Pública dio algunos pronunciamientos y al día siguiente el propio presidente habló del asunto en la mañanera, defendió esta idea de que era primero el bienestar de la población y acusó a los conservadores de que no iban a estar contentos con lo que pasó. Para hablar de estos temas me acompaña Eunice Rendón, que trabajaste en la Secretaría de Seguridad Pública y eres especialista en temas de seguridad y migración. Y Pablo Giró, que es consejero de México Unido contra la Delincuencia. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Gracias a ti. Comencemos con la pregunta es cómo leer este acontecimiento del jueves y del viernes y del sábado. Bueno, pues creo que mucho se ha dicho ya en redes, medios, etcétera, de cómo leer este asunto, pero creo que ante todo es un asunto preocupante. Nos preocupa la falta de Estado de Derecho tan visible, además, ¿no? que vimos en el caso de Culiacán, pero no hay que olvidar que no es un hecho solamente en Culiacán. También tuvimos en la misma semana el caso de Aguililla, en Michoacán, que también vulnera al Estado de manera muy importante y a los recursos humanos del Estado, que creo que es algo también de lo que hay que subrayar en esta eventualidad o en lo sucedido en Culiacán. Perdón, y también en Guerrero, ¿no? Después de que el propio secretario de Seguridad Pública había dicho que habíamos llegado a un punto de inflexión en el crecimiento y baja de los homicidios dolosos, ¿no? Que seguimos con la tendencia, ¿no? Digo, en el caso de los homicidios dolosos, pues hemos seguido con la tendencia ya de hace un par de años, que es una tendencia a la alza. Sin duda tiene razón el presidente y el secretario al decir que no es algo que llegó con ellos, es algo que ya venía, ¿no? Con un precedente de los sexenios anteriores, pero que tampoco se ha disminuido ni controlado en esta administración, porque a lo mejor puedes ver un mes con mejores resultados que el otro, pero eso no es una tendencia. O sea, lo que hemos visto, hay 35,000 homicidios que llevamos en lo que va del año, que sigue siendo, o que es hasta hoy, pues el récord, digamos, en términos de homicidio doloso, pero creo que además detrás de todo esto hay una muy mala estrategia de comunicación. Ahorita hablamos de ¿no? eso, sí. Creo que nos muestra esta vulnerabilidad del Estado, y creo que otra cosa que hay que subrayar es que, o lo más peligroso que me parece de lo sucedido, está bien que el presidente ha dicho que salvaguardar las vidas, creo que no debimos llegar a ese punto de decisión, pudimos haber previsto eso. Exacto. Pero el punto importante es que se da un mensaje al crimen que puede extorsionar al Estado, y creo que eso es muy grave. Pablo. Sí, bueno, pues complementando un poco lo que dice Eunice, fíjate que el problema es en varios ámbitos. Uno, da la señal de que pues no planean bien. Exacto. Da la señal de que no saben ejecutar el Estado de Derecho, porque las versiones que nos dan, que son como 6, ¿no? distintas, pues lo detuvimos, pero no teníamos la orden, pero entonces no nos lo llevamos porque no teníamos la orden, entonces ¿cómo lo detuvimos 5 horas sin orden? Entonces, ¿no? Y luego dan la impresión, que esa es la más grave de todas, que los venció un grupo armado, ¿no? Digamos, en un Estado
puede haber discusión de para qué sirve el Estado o el gobierno y si debe o no educar o no, ¿no? Hay visiones. Hay visiones. Pero en lo que todos están de acuerdo es que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza y dar seguridad. Exactamente. ¿No? Y ahí lo perdió, porque si tú te fijas, lo que hicieron fue ceder una plaza ante el crimen, ¿no? Es decir, unos señores armados llegaron, balacearon, amenazaron, extorsionaron y controlaron la plaza. Decías antes de entrar a la grabación que el secretario de Seguridad había, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Seguridad Ciudadana habían ido fueron a la plaza. A Culiacán para dar certeza. Para dar certeza. Dijeron que ya se había acabado, que ya no había problema y los ciudadanos de Culiacán no salieron de su casa el viernes, un día hábil, después de que ya había acabado todo, en teoría. No salieron. La falta de credibilidad es tremenda, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? Pero pues si un día antes te dicen que fue una patrullaje de rutina y que pues y que también no le dicen, hay 7 horas de balaceras, todos los videos que llegaban por redes a todo el mundo. Pero que el primer mensaje que dé el Estado es, era un patrullaje y de suerte encontramos al hijo del Chapo. Entonces, que yo todo creo que mundo eso que es vive en Culiacán, ¿no? Convive con ellos, sabe, los ven, llegan a los restaurantes, saben que son, ¿no? Que tienen impunidad total en la plaza, pero no sabían qué hora mandaban, ¿no? Claro, es decir, no es la primera vez que hay manifestaciones del crimen organizado en Monterrey, en otras ciudades del norte, en fin, en Tamaulipas es también cosa de todos los días, pero sí es cierto que es la primera vez que el Estado cede frente a tan públicamente, ¿no? No sabemos si se dio en otra ocasión, pero públicamente había pero yo creo que eso se da militares a falta de 3 cosas: operación, táctica y estrategia. O sea, y finalmente eso que menciona Pablo, de que el Estado tiene de que el crimen tiene el poder, etcétera, creo que se pudo haber previsto. O sea, aquí lo que sí se ve muy claro es una falta de táctica, estrategia y operación para haber llevado este operativo de detención de esa forma, porque al final, pues sabemos a qué. O sea, no medimos bien a quien queremos detener, por un lado. Por el otro lado, también nos habían dicho que eso se iba a acabar, o sea, que ya no era la política de seguridad. Que ya no era la política de seguridad. Y yo estaba de acuerdo con lo que decía Durazo y con lo que decía el propio presidente. Es decir, en sexenios pasados nos han mostrado resultados en base a ir contando a cuántos criminales atrapan, y eso no da un resultado en la seguridad ni certeza en la seguridad pública. Entonces, me pareció una buena idea que eso no fuera un resultado para mostrar digamos que para mostrar tu éxito en la estrategia. Entonces, ahí sería bueno saber qué pasó con la premisa de que eso no iba a ser parte de la estrategia. Y por el otro lado, yo sí creo que ha faltado realmente tomar más en serio lo que dice el presidente, ir a las causas de la violencia y el delito. Finalmente, en la Secretaría de Seguridad Pública yo no veo hasta hoy una estrategia de prevención, porque eso se haría a través de una estrategia de prevención seria, que realmente vaya, y lo voy a decir quizá con lo más importante, a cooptar esos recursos humanos que el crimen organizado y el crimen común utiliza hoy en día, que son niños, jóvenes, etcétera, que son los que se están muriendo por la violencia. Entonces, creo que también ha faltado eso. Está Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Creo que tienen algunos positivos, pero falta focalizar mucho mejor para llegar justo a los que más requieres que se salgan del crimen, ¿no? Vámonos a una pausa y seguimos hablando sobre lo que sucedió en Culiacán. Muchas gracias. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno, ustedes están en Canal 22 y estamos hablando de lo que sucedió en Culiacán el jueves pasado. Me acompaña Eunice Rendón y Pablo Giró. Les quería hacer una pregunta y es, si ustedes fueran el secretario de Seguridad Pública y les hubiera pasado esto, ¿qué es lo que harían después? Pues mira, renunciar es lo que le toca hacer al secretario, porque perdió credibilidad, ¿no? Y deberían de poner uno nuevo. Pero bueno, como estrategia, lo que debería de suceder es que tú no puedes permitir que se entienda que perdiste una batalla, pero no la guerra. Entonces tú tienes que recuperar esa confianza de la población en las fuerzas
federales, porque al final la seguridad pasa por confianza de la Y población percepción. hacia las fuerzas, a todas, no más federales. Si quieren verdadera seguridad, tienen que pasar por los municipales, estatales y federales, porque tienen que obtener información de quiénes son y detener las actividades. Una vez en una plática con Leoluco Orlando, le pregunté, Leoluco Orlando es el que logró vencer a la mafia en Sicilia, en Palermo, y le pregunté qué quiere la mafia, y me dijo, la mafia quiere todo. Todo lo que lo dejen tener, eso quiere, todo. Quiere el control total político, dinero, todo, ¿no? Hay que detenerlos y hay que marcar líneas. Y la línea no se marca con la fuerza, se marca con investigación, con quitarles negocios, con ganarte a la sociedad y que la sociedad se les voltee a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos mismos carteles venden droga en Estados Unidos, operan el piso y venden la droga y se comportan completamente distinto porque las reglas de operación son otras. Allá se pasan, allá hacen eso y mañana en la mañana los acaban como institución y los quitan y le dejan el negocio a alguien más. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno ahora, con este cartel en particular, es demostrar que mandan ellos y no el cartel. Y eso no está nada fácil lograrlo. Bueno, Eunice, ¿cuál sería una estrategia de seguridad inteligente? Yo me iría un poco más atrás, o sea, es replantear la estrategia sin duda, ¿no? Hacer un poco más preciso qué es lo que buscamos y cómo lo buscamos. Creo que Pablo mencionó un punto muy importante, la base social del crimen. Si leo bien, me estás diciendo que no hay una estrategia de seguridad. Hay una estrategia que creo que no nos saca muy clara a muchos y que creo que adolece de algunas partes, claramente, y en lo que yo soy más, digamos, especialista es en el tema de prevención, y creo que adolece de esa parte bastante, ¿no? Y que me parece raro porque teniendo un presidente que lo hice todos los días, ¿qué está pasando en la Secretaría que no sucede esta estrategia, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay algunas cosas, como decíamos, que responden a esa prevención, pero que le falta la estrategia, la focalización y la técnica que se requiere para lograrlo, porque no es nada más un tema de política social abierta. Entonces, creo que es replantear la estrategia con todos sus pilares, pero también replantear a quienes están encabezando las estrategias, es decir, más allá de Alfonso Durazo. Yo creo que algo que ha faltado es traer verdaderos expertos en cada una de las áreas. Es decir, sí es muy importante que no se politicen las áreas de seguridad. Al final del día son áreas muy técnicas, muy complejas y que requieres de los mejores expertos en cada uno de sus rubros para poder lograr y medio ir dando la batalla. Entonces creo que también se tendría que pensar en eso, cómo jalar los... Es un momento de inflexión, es una crisis, y en las crisis se ve pues, de qué están hechos los gobiernos. Y ya sea que pueden salir avante, que creo y espero que eso suceda también con este gobierno, o hundirse. Entonces sí es muy importante lo que de aquí en adelante pase, cómo se va a reaccionar, qué cosas se van a ajustar en la estrategia, quiénes se van a ajustar también, y cómo vamos a atender este fenómeno criminal, no solamente en Culiacán, sino en el país, ¿no? Bueno, y hay un problema además, ¿no? Que como en esta velocidad que le quieren poner a todo y apresuramiento, destruyeron una fuerza federal que tenía unas capacidades, destruyeron al CISEN que tenía otras capacidades, le hicieron una nueva institución, que todos los que sabemos lo que cuesta hacer eso, sabemos que va a tomar mucho tiempo en que se consolide, pero además... Y crearon un Frankenstein, ¿no? Todos los que hemos estado en instituciones grandes sabemos que tiene que haber jerarquías. Y aquí dicen que Durazo es el que manda, pero en realidad manda el ejército. Y entonces no se ponen de acuerdo y no hay una estrategia para enfrentar los fenómenos inmediatos. Ya olvídate la de largo plazo, acabar con este fenómeno. Yo lo que vi entre jueves y viernes fue total descoordinación de todos. Porque en parte porque los mensajes eran... Claro. Uno decía una cosa, el otro otra, dentro del mismo gabinete de seguridad. Y lo decían además para defenderse de sí mismos y del otro. Sí, por eso. O sea, había como una especie de pelea interna y de lucha de política. Narrativas. Y eso sucede en todos lados, pero en seguridad no puede suceder. Y tiene que haber una jerarquía, tiene que haber quien tome las decisiones y las tome inmediatamente, porque las cosas se dan como pasaron ahí, ¿no? Es decir, se dan en el momento, y ahí la gente tiene que saber qué hacer y responder. Ahí no
va, viene, le Pero damos y además hacemos. de saber qué hacer, creo que si vas a llevar a cabo un operativo para el hijo del Chapo, Claro, por eso es en a lo que me Sinaloa, refiero. ¿no? Creo que Lo planeas debiste de haber meses. previsto incluso la fuerza de Estado que necesitabas para que justo no poner en riesgo, porque otra cosa que llama la atención es la hora del operativo, ¿no? Es a la hora que la gente está usando la calle, prácticamente, ¿no? En los niños en las escuelas, en fin, muchas cosas que se han dicho, pero al final es una hora de calle de las personas. Entonces también prevés hasta el horario, prevés la fuerza de respuesta del crimen. O sea, yo lo que creo que se ve un poco naif, pues, o sea, que no se haya previsto la posible respuesta del crimen, ¿no? Y entonces queda la imagen de que es más fuerte el crimen. Y creo que eso, en el fondo, tiene un riesgo muy importante en lo social. Además, muy doloroso. Muy importante en lo social porque es, hijo, si ellos tienen miedo, yo me escondí abajo de la cama, porque ¿qué voy a hacer? Y pasa el fenómeno contrario, es decir, empiezan a negociar con el crimen. Es decir, si tú eres el empresario que te vienen a extorsionar y entonces tú decías, bueno, la policía, que me ayuden, y ahora pues son ellos los que mandan. Tengo que entonces, hablar. Exacto. empieza a volverse muy negativo todo, ¿no? Y que es una desgracia, porque si un potencial tenía, creo, el gobierno, o tiene, esperemos a futuro, el gobierno de Andrés Manuel, era ir a esa base social. Sí, creo que eso nos convencía mucho. Pues ese era el cambio, ¿no? Tiene la confianza de ganárselos y de que le digan las cosas, ¿no? Porque en parte porque además él tiene, digamos, la legitimidad y la confianza de y eso la gente. lo tiene que explotar mal desde una visión de seguridad, con más inteligencia. Es más, toda esa gente tiene muchísima información, que ya decía aquí Pablo, la inteligencia, más que la fuerza, es estratégica para tener tácticas exitosas y operaciones exitosas. Creo que la inteligencia comunitaria y social que hay en Sinaloa, como decía, los ven todos los días, saben dónde están, saben cómo se mueven, eso es fundamental. Entonces, por ahí, con todo lo que el presidente ha hecho en tierra, ¿no? Con esos perfiles realmente comunitarios, es con lo que se debería tratar de ir dando la vuelta a este fenómeno. Y eso sí sería una estrategia distinta a lo que hemos visto los años o los sexenios anteriores. Eunice, hacías en el camerino una comparación que me parecía interesante y era cómo respondió Calderón con los de Villas de Salvácar, cómo respondió el presidente Peña Nieto con Ayotzinapa y cómo respondió el presidente López Obrador con estos acontecimientos en Culiacán. Y los tres son un desastre. Sí, creo que con sus diferencias, la verdad. Y creo que el de Andrés Manuel todavía está por verse. Es decir, en los primeros días, pues sí fue un desastre, como ya se mencionó, sobre todo en términos de lo que nos comunican a la población, pero creo que eso no está todavía dicho. Por eso es muy importante lo que pasa viene ahorita. Claro, o sea, todavía tiene tiempo de replantear, todavía puede salvarla. Al final creo que a Calderón le fue muy mal por muchas cosas, el michoacanazo, o sea, hizo muchas cosas, la guerra en la que nos metió contra las drogas y bueno, todo lo que vimos haciendo enemigos a los propios ciudadanos, etcétera. Pero, sin embargo, creo que en el caso de Ciudad Juárez, da una mala respuesta al inicio porque lo agarran en China y entonces dice que eran criminales los que mataron a otros criminales en Villas de Salvácar, pero a la semana siguiente viene a Ciudad Juárez, vuelve a la otra semana y luego replantea una estrategia que manda casi a su gobierno federal a Ciudad Juárez durante 2 años con más de 7,000 millones y algo se logró en Juárez. Digamos que la balanza final de Juárez no fue tan negativa, quizás si no hubiera ido, si se hubiera visto una cosa peor. Entonces, en ese sentido, creo que es importante cómo atiendes la crisis. En el caso de Peña, sí es deplorable, es decir, no apareció en Ayotzinapa nunca, no hubo una respuesta del Estado. Entonces, creo que eso sí, y marca su sexenio de manera, creo, muy contundente. Entonces, creo que eso debiera al secretario, al presidente, servirle como lecciones, incluso lo que sucede como una lección, para repensar, oye, a lo mejor si hacemos esto distinto, si nos vamos más por acá, si realmente lo vemos con más seriedad, más allá de la defensa. Aquí lo que importa, ya lo sucedido. Creo que lo que importa es qué vamos a hacer y cómo vamos a tomar ahora sí que el tema de aquí en adelante. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y continuamos? Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos del tema de Culiacán y me acompaña Pablo Giró y Eunice Rendón. Les quería preguntar cuál es el papel de la sociedad civil en este momento. Pues mira, ustedes que son parte, digamos, de un entramado bastante más denso de organizaciones. Pues mira, es una pena porque
nosotros como sociedad civil nos hemos organizado en cumbres ciudadanas, en diferentes plataformas y grupos y tenemos mucho conocimiento de expertos y de tiempo atrás y de estudios que se han hecho y de estrategias tanto en México como en el extranjero. Ese conocimiento se les pasó, sobre todo al secretario Durazo, durante muchas reuniones, se le trató, se le platicó todas, les dimos todos los materiales. Todo el trabajo que habían hecho. Y entraron al gobierno y nos cerraron la puerta. Y entonces... O sea, ¿no volvieron a hablar con ustedes? Pues con la mayoría no. Y entonces pusieron su estrategia y no ha habido una comunicación, lo cual pues es tremendo porque hay muchas experiencias, por ejemplo, la de Ciudad Juárez, etcétera, acumuladas, la de Monterrey, hagámoslo bien, en que se trató de implementar una cultura de legalidad y ganar la confianza de toda la sociedad para darle la vuelta al fenómeno criminal que se dio en Monterrey y funcionó muy bien. Ese tipo de cosas que ya se han probado en México, digo, la policía local de Morelia, la misma de Nezahualcóyotl, ha funcionado muy bien, son modelos que se deben de seguir y se deben de empezar a implementar porque lo que tú necesitas es que la población te dé su confianza para que te ayude a prevenir el fenómeno y te ayude a detectar los fenómenos que se empiezan a dar. Y entonces, como dice Eunice, la prevención es muy importante, pero también el que ver que el Estado tiene una reacción. Capacidad de reacción y control. Pero además una capacidad de reacción justa, de fuerza, pero además de constancia. Es decir, el Estado de Derecho, los países exitosos, lo que han entendido es que el Estado de Derecho se debe de aplicar siempre. Cuando tú no lo aplicas en unos y en otros, ¿qué es lo que sucedió en México? En México la justicia se utiliza políticamente. Entonces tú tienes a un, digamos, a un trato distinto a los que son míos, a los que son del otro, siempre ha sucedido. Entonces la gente ve que no es justo y no está tan cómoda con denunciar, por ejemplo, en este caso de seguridad, porque si denuncia, ¿qué tal que este es de los consentidos y luego me regresa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Culiacán, ¿no? Dicen, híjole, pues no sabemos ni qué, ¿no? Entonces, toda esta experiencia ya está en la sociedad civil. Hemos dialogado con muchos de los que están en los órganos, con el Ejército, con muchas otras organizaciones, con la Policía Federal tuvimos muchos acercamientos, mucha experiencia que se perdió y no se ha retomado. Yo sinceramente sí me gustaría que hubiera un poco de humildad de parte del secretario, si es que queda o del que entre, y que empiecen a ver las cosas que han funcionado, cómo han funcionado y las experiencias que ha habido académicas y de parte de la sociedad civil, porque hoy en día pues no hay comunicación. Eunice, uno de los elefantes en este foro es que tú renunciaste a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Nos puedes contar un poco por qué y igual entiendo que sigues en comunicación con ellos, etcétera? Sí, mira, yo creo que desde el secretariado y algo positivo que ha hecho este gobierno, creo, es pues trabajar o intentar fortalecer el modelo de policía que se llama Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que busca hacer lo que Pablo mencionaba, cómo tomamos en cuenta esos casos de Neza, de Escobedo, de La Laguna, de Chihuahua, en fin, policías locales que han logrado salir adelante a través de un trabajo muy cercano, a través de una profesionalización, de una capacitación, de una formación, etcétera, de los cuerpos policíacos. Entonces creo que eso es parte de lo positivo que se ha hecho. Sin embargo, la tristeza, pues es que queden como esfuerzos un poquito, es decir, sin recursos, 1,000 millones menos en el Fortaseg, pues eso significa que los municipios van a tener menos dinero para hacer eso cuando lo que requerían era más. En fin, parte del plan era etiquetar que el Fortamun tuviera un 50% obligatorio para temas de seguridad. Eso no se hizo, entonces ahora va a ser si quieren o no quieren. Entonces, en fin, creo que el no acabar de afinar las cosas pues no te permite lograr las estrategias, pero en el fondo creo que... o sea, hay buena voluntad, pero falta capacidad técnica. Yo creo que hay buena voluntad. Yo creo, además, yo la verdad digo... en muchas de las, yo sentía mucho eco en muchas de las cosas que decía el presidente, incluso en la campaña. Esto de ir a las causas es algo que yo he dicho toda la vida, entonces me parecía realmente muy importante ese enfoque. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro era algo que a mí me motivaba mucho. O sea, sí hay muchas cosas que creo que tienen una buena intención, pero le falta técnica, porque sí requieres gente experta para lograr operar programas. Claro. Es un tema complicadísimo. Entonces requieres juntar el expertise
territorial de mucha gente con la política pública y de Estado para realmente llevar a cabo ciertos cambios. Y yo creo, y mi tema al final es el tema de prevención, y creo que eso está todavía un poco desdibujado. Pues desdibujado, ¿no? Entonces quizá eso no, es... y no hay un plan, es decir, el programa de Jóvenes Construyendo un Futuro no está enfocado en esas áreas y en esos jóvenes, y para sacarle lo combinas con en el esto, discurso sí, pero no en la realidad. Está de, oye, vamos por esos niños, a mí, qué mejor que eso, la verdad. Claro. Pero creo que falta un poco, otra vez, si tú sacas una convocatoria, van a llegar muchos jóvenes, y yo no dudo que esté haciendo cosas positivas el programa, porque ya el ayudar al joven es un tema de ya positivo por sí mismo, pero para lograr llegar a, especialmente a esos que va a reclutar el crimen organizado, a los que están en mayores factores de riesgo y vulnerabilidad, no basta con una convocatoria. Requieres recursos humanos especializados que vayan por ellos, los saquen de ahí y los metan a través de estrategias de identidad, de pertenencia. Tienes que trabajar muchas otras cosas con jóvenes que han estado en los peores contextos para realmente lograr reinsertarlos o reincorporarlos social y económicamente. Bueno, y eso hace falta. Y tienes que entender que cada localidad es distinto. Claro, trajes a la El medida, fenómeno, en fin. claro, el fenómeno delictivo No es igual en Michoacán que en Sinaloa. No es igual. Estamos entrando a la recta final del programa. Quiero pedirles un último comentario, una última reflexión acerca de este momento. Pues mira, yo espero que lo vean como una oportunidad y no como un fracaso, y que no reaccionen como han reaccionado hasta ahorita, de echarse las culpas y tratar de taparnos el ojo de lo que pasó. Que lo vean como una oportunidad y que se den cuenta que lo que tienen que establecer es un plan y un Estado de Derecho que siempre funcione, de a verdad, y que entonces le entren al fenómeno que nos hace falta hablar, que es la procuración de justicia, nos hace falta hablar del proceso judicial y las cárceles, ¿no? Todo, si no le entras a todo, no lo vas a resolver. De la prevención hasta el sistema penitenciario, ¿no? Una política integral y conectada y coordinada, porque eso también muestra falta de coordinación, lo que sucedió en Sinaloa. Y yo creo que efectivamente es una oportunidad, o sea, que más que defender lo indefendible, ¿por qué no vamos hacia adelante a ver cómo vamos a reparar, cómo vamos a reacomodar las piezas y la estrategia? Si esto no funcionó, creo que todavía hay tiempo, digo, está empezando el sexenio, entonces sí. Creo que es importante y tiene mucha confianza el presidente, creo que eso lo tiene que capitalizar, pero es muy importante, creo, el tema de seguridad, a diferencia a lo mejor de otros temas en donde hay mucho capital todavía para adelante, es un tema que tiene los días contados, es decir, sí se agota y a la gente le preocupa la seguridad. Y otra cosa importante, creo que esto también debe hacer pensar en los recursos humanos que utilizas para la seguridad. No podemos tampoco arriesgar, como pasó en Michoacán, como ahora las familias también de los militares, la Policía Federal, todo lo que ha sucedido, creo que también debe ser una reflexión de tú al final trabajas con seres humanos, son los que están cuidando nuestra seguridad de todos y es muy importante considerarlos completamente para no arriesgarlos en operativos que no tengan una planeación debida, como fue el caso. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer muchísima su presencia y agradecer al público también su audiencia. Nos vemos aquí la próxima semana.